asiento, conversando con mis compañeros de trabajo. Empezamos a hablar ahí un momento. Uno cuando habla, trabaja así en construcción, arreglando casas o restaurando algo. Cuando empezamos a hablar, hablamos a veces de poner, conectar aguas, electricidad, una ventana para el aire, para que entre fresco. Y hablando, yo les digo, mira, ¿por qué se preocupan tanto si Dios en la naturaleza puso todo para hacer una buena casa? Le dije, los nativos con un machete, un solo machete, cortan troncos, cavan un hoyo y empiezan a poner los postes, los chungos, lo dicen, los postes de la casa. Agarran un cetico, un palo que se abre como si fuera bambú y empiezan a cerrar. Hacen una plataforma para dormir con otra madera. De la misma naturaleza sacan la soga que se amarran los palos sin necesidad de clavos. Sacan hojas para hacer el techo. Toda una casa hecha así de puro material vegetal y un piso de tierra. Es lo más saludable y reconfortante. Las personas reciben terapia de tierra. Aún psicólogos, profesionales de salud, profesionales del cuerpo humano, dicen, es bueno que de vez en cuando alguien cuando vaya, no sé, a la playa o al campo o a un parque, se quite los zapatos, se quite las medias y pueda sentir el fresco de la hierba sobre sus pies, porque es natural, es sano, es puro. Obviamente tiene que estar limpio la grama, ¿verdad? No vas a ir por donde están criando caballos. Y les decía, ¿quieres electricidad? Hay electricidad en las nubes, electricidad en los animales, la anguila produce electricidad y una vez una anguila casi me mata, inclusive a mí le digo. ¿Qué más quieres? ¿Quieres hierro? La misma naturaleza produce hierro. Y le empiezo a decir todo lo que la naturaleza produce. Produce azúcar, produce sal, produce nutrientes, minerales, proteínas, carbohidratos. O sea, todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Quiere la ecolocalización, lo que usan los delfines, lo que usan las ballenas, que no ven pero emiten un sonido, el sonido rebota, le llega al cerebro y ellos captan y ya saben cómo dirigirse. Los murciélagos literalmente vuelan a ciegas, pero ellos también, a través de un sistema de sonar o algo que usan los submarinos, ellos saben cómo moverse y localizarse. Los GPS, lo que usamos el GPS, que te dice, arrive your destination. Y mi esposa a veces dice, ¿cómo que hemos llegado al destino? Falta todavía, se equivocó el GPS. Y a veces discute con la muchacha del GPS. Los animales saben orientarse. Hay animales que nacen en un continente, nunca han viajado a otro continente, pero determinado mes emigran y pasan 1 o 2 continentes para llegar a un destino. Las mariposas monarcas, unas mariposas bellas, ellos van desde un continente a otro volando. Se mudan, o sea, ellos saben cómo dirigirse sin necesidad de GPS. En la naturaleza hay tantas cosas hermosas que hizo Dios para nosotros. Hizo diferentes tipos de medicina y la persona se sanaba. En la naturaleza Dios hizo cosas hermosas, cosas buenas para el hombre. Dios no se equivocó cuando dice, y todas las cosas eran buenas de gran manera, en gran manera buenas. Lo que Dios crea cosas perfectas. Dios no se equivoca. Y el hombre más sabio de la tierra, llamado Salomón, escribe esto, lo que leímos. 4 cosas son de los más sabios de los sabios. Son pequeñas en la tierra, pero las mismas son más sabios que los sabios. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. ¿Por qué una hormiga prepara en verano su comida? Porque en invierno no va a poder buscar comida.
Imagínate una hormiga acarreando una hoja para llevar a su madriguera ahí cargando. Vamos, carga la hoja. Y la hormiga carga hasta 7 veces su peso, según los científicos. Y empieza a llover en el invierno, una sola gota de agua le aplasta a esa hormiga. Y queda ahí aplastado y no puede moverse. Las patitas se le mezclan con el agua y no puede caminar. Por eso la hormiga prepara en verano, cuando puede caminar, cuando el camino está limpio, está despejado, cuando las hojas están frescas, prepara su comida y lo almacena. Para cuando haya necesidad, ellas tienen un almacén de comida. Y puedan dedicarse en ese invierno más bien a fabricar más hormiguitas. El Señor también nos dice que en nuestra juventud los jóvenes tienen que esforzarse porque va a llegar momentos y días malos en que ya no vas a tener fuerza. No es lo mismo que una persona conozca al Señor a los 20 años y empiece a servir al Señor. Y yo sé lo hermoso que es servir al Señor de los 20 años para arriba. Viajé mucho, era soltero, era feliz y sigo siendo feliz. Viajé, conocí, aprendí. Dios me enseñó tantas cosas y sigo aprendiendo todavía. Pero si alguien de 70 años acepta a Jesús, va a querer predicar, su cuerpo no va a aguantar el trajín de subir, caminar, ir, volver y estar en un sitio en otro. Nuestro cuerpo nace, Dios nos da fortaleza, nos da niñez, adolescencia, nos da juventud, nos da momentos de adultos. Adultos mayores lo llaman, la Biblia lo llama los viejos. La Biblia siempre dice los viejos, los adultos, los ancianos también. Pero una persona adulta no puede tener la misma fuerza de un joven. Generalmente los jóvenes son los que sueñan, pero una persona adulta dice, yo ya hice mi vida, ya no puedo proyectarme. Y en Estados Unidos los adultos, ¿saben qué hacen los nietos a los papás, a los abuelos bien adultos? Les dice, abuelo, ve y cómprate una casa y pon un seguro para tu casa. Cuando tú te mueras, que se salde toda la casa. Y antes de morir te lo pones a nombre de alguno de tus hijos. Entonces el banco le dice, bueno, vas a pagar esta casa por 30 años. Él tiene 70. El banco lo aprueba. Y el banco no pierde porque el seguro salda esa casa. Y al menos antes de morir se deja algo de herencia. Eso es lo que hacen algunas personas en Estados Unidos y he conocido a algunos. La otra cosa que es bien sabio, o sea, lo primero que debemos hacer como las hormigas, cuando podamos trabajar mientras el día dura, dice el Señor, esforzándonos a servir al Señor mientras podamos. Después dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en las piedras. Ustedes han visto unos muñequitos en dibujos animados, unos muñequitos de unos conejos que salen de unas piedras, de otras piedras, de unos conejos así, pero son muñequitos, dibujos. Esos dibujitos nacieron en Japón. Y entonces en Japón quisieron hacer un experimento, como comían en el Japón antiguo, comían conejos, pero no había manera de criarlos. Ellos dijeron, vamos a hacer algo, vamos a criar a los conejos de manera natural. ¿Pero dónde? Los conejos se esconden, se corren, se escapan. Y los japoneses encontraron una isla que había mucho pasto verde, una isla. Entonces soltaron ahí unos cuantos conejos. Y había animales depredadores de conejos también. Y soltaron y después se olvidaron. Cuando fueron a 20 años después, cuando fueron a ver a esa isla, salían conejos debajo de la tierra, salían conejos debajo de una piedra. Y había cientos y cientos y miles de conejos.
y no sabían qué hacer con tanto conejo, porque cuando venían a comerlo, las aves se escondían y no había quien los agarraba. Venía un zorro, una especie de lobo a comerlo, y se metían entre las piedras, y cómo van a mover tremendas piedras esos animales, esos caninos. La Biblia dice, son tan sabios que sobre dentro de las piedras hacen su madriguera. Y Jesús dijo, haz tu casa sobre la roca. Cuando tu casa está sobre la roca, nadie va a poder moverlo. La roca es Cristo, amén. Por eso la Biblia dice, pueblo sabio, más sabio que los sabios. También una plaga de conejos en Australia. Llevaron conejos y soltaron conejos en Australia. Y los conejos se desarrollaron como si fueran liebres. O sea, se hicieron más delgados. Las patas un poco más largas, un poco más delgados. Pero llenaron tanto que ellos mataban miles y miles de conejos todos los días para exterminarlos, porque se acababan con toda la cosecha. Y volvían y aparecían. Bajo ese concepto se inspiraron al famoso Bugs Bunny, que hay de nuevo viejo, el conejito, el muñequito que come una zanahoria, se esconde y roba la zanahoria debajo de la tierra. Bajo ese concepto hicieron ese muñequito también. Entonces los conejos, dice, son sabios porque dentro de un lugar seguro crían a sus hijos, se esconden. Y nosotros debemos de saber dónde criar a nuestros hijos, un lugar seguro, no una ciudad llena de violencia, no un barrio lleno de drogas, lleno de pandillas. Hay que saber dónde criar a los hijos, amén. Alabado sea el Señor. Las langostas que no tienen rey y salen todas ellas por cuadrillas, se defienden. Una langosta andando solo se lo comen. Pero cuando se forma como una nube de langostas, no hay quien pueda con esa plaga de langostas. Hicieron un experimento, estamos hablando de la langosta que son como una especie de grillos. Hicieron un experimento a la langosta así. Agarraron una langosta, le empezaron a hacer como un masaje en la patita. A rato, esa misma langosta empieza a producir una especie de feromonas, una especie de un químico que empezó a llamar a otra y empezaron a aparecer 3, 4, 5. Y cuando más le hacían eso, o sea, lo maltrataban, como que ella llamaba a los otros. Y los que venían con violencia. Las langostas cuando salen y se vuelve una plaga, las langostas se comen toda la hierba verde, se come todo. En la Biblia hay un profeta que dice, y cantamos también, restauraré lo que comió la oruga. La langosta, el saltón y el revoltón son la misma familia. Y su tierra sanaré, dice el Señor. No sé si se acuerda de esa canción. ¿Por qué? Porque las langostas, si se unen, se protegen. Si se unen, consiguen alimento. Si se unen, se mantienen vivos como especie. Entonces la Biblia dice, no, eso es un sabio de los sabios. La lección que Dios nos está diciendo siempre. Nosotros sí tenemos un rey, pero siempre debemos de estar unidos, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos la espalda. Yo nunca permito que alguien hable mal de un hermano que esté congregando en la iglesia, especialmente donde estamos unidos y apoyándolos y que nos apoyan también. Muchas personas a veces me hablan me han hablado a través de todos estos 10 años, de algunos hermanos que aún ya no están y otros que están. Yo les decía un momento, si no tienes nada bueno que dar, no me digas nada. Me decía, pero es que no, ¿has orado por eso? ¿Has orado por ese hermano o esa hermana?
¿Por qué? Porque debemos de estar unidos. Somos uno, amén. Alabado sea el Señor. Y el último dice, la araña, que atrapa con las manos, pero están en los palacios de reyes. Una araña, por aquí hay uno. No, estoy bromeando, pero una vez estaba predicando eso y bajó una arañita así. Yo lo grabé rapidito, tú sabes, como evidencia. Las arañas, para nosotros, no es nada ofensivo. Ninguna de estas arañas puede matar a un ser humano. ¿Pero por qué está en el palacio del rey? Sencillamente lo dejaban ahí porque si entraba algún insecto, la araña limpiaba. Y a cambio la protección de lo fresco, ellos limpiaban de cualquier insecto que entraba. Entraba quizás a veces un grillo, se quedaba atrapado ahí de la araña y la araña se le acababa comiendo. Entraba un mosco, un mosquito, un moscón. Esos moscos de los caballos que ellos usaban, de las mulas que ellos usaban, esos moscos grandes. Entonces los palacios del rey los tenían en un lugar en la entrada y se llenaba de tela de araña porque si entraba uno de esos insectos los limpiaba. Porque protegía, o sea, ellos protegían a cambio de tener una protección también el palacio del rey. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos de tener una actitud similar a la araña. Proteger todo lo que es del reino de los cielos, todo lo que es del Señor. Porque a cambio de eso Dios nos dio salvación, nos dio vida, nos dio salud, nos dio una familia. No podemos dejar que alguien venga, que una mosca entre y dañe el perfume del perfumista por excelencia, que es el Señor. Dios es bueno. 4 cosas de los más pequeños, pero son más sabios de los sabios. Estos meses están pasando rapidito, bien rápido. Quisiera detener al tiempo, pero dicen que el pasado es una moneda que no se puede gastar, el futuro es una moneda que no llegó, el presente es algo que sí se puede usar para poder forjar un futuro de bendición. Oramos, nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.